Muy buenos días, Pablo. Aquí con el gusto de saludarles a los amigos de la cabina, a ti y por supuesto a quienes nos hacen el favor de escucharnos como cada lunes. Hoy nuevamente volvemos a hablar de un tema que está en el ojo del huracán, que se ha puesto en el ojo del huracán, pero porque tiene una gran trascendencia no solamente para las personas que han protestado, sino para todo el país. Hoy el gobierno está seguro que podrá tener a los tres poderes bajo su mandato. La oposición está superada sin poder hacer nada. Las protestas del Poder Judicial ni siquiera las toma en cuenta quien hoy gobierna. Entonces, ¿ya México le pertenece a la 4T? Nos preguntamos. Eso depende de los que tendrán que vivir en el país de López Obrador, porque los únicos con el poder de cambiar ese destino son quienes tendrán que vivirlo, o sea, los que ahora son estudiantes. Nunca desde 1978 el país los ha necesitado tanto. Con demagogia no se gobierna, con mentiras no se avanza, con abusos no se crea un país justo, equitativo y menos aún próspero. El momento es ahora, la causa es justa, y si no ponemos hoy un alto a la tiranía, estaremos condenados a padecerla para siempre. Es falso que la voluntad del pueblo sea como afirman cínicamente quienes dicen que se reinstale el dominio de un partido hegemónico que decida todo y aplaste a todos. El pueblo les otorgó el 54% de los votos y no el 73%. Es falso que exista un mandato popular para una dominancia o una dominación total, meramente por trucos y mañas de cómo asignar las criminales, por ejemplo. No pretendemos aplastarles a los estudiantes la esperanza, pero las señales son inequívocas de que las cosas no empiezan bien, pues no se muestran con la menor intención de corregir el rumbo errado que consideramos tomó quien todavía en estos días y por unos días más sigue en el gobierno máximo de este país. Además, a pesar del deterioro de algunos indicadores como son el crecimiento, la productividad, el déficit público, endeudamiento, caída en la producción petrolera, deterioro de la infraestructura, México es una de las cosas menos deterioradas es una casa en un barrio maltrecho. Las crisis en otros países de América Latina nos favorecen como en comparación. Y no hay que olvidar que este gobierno recibe un montón de guardaditos que ya no están. El entrante no tendrá este amortiguador tan importante y necesario como tipo el Fonden. Este es el peor momento para restarle certidumbre a inversionistas nacionales y extranjeros, desmantelando nuestro de por sí frágil Estado de Derecho. Sin inversión privada no habrá crecimiento. Sin crecimiento será difícil enfrentar nuestro altísimo déficit, 6 puntos del Producto Interno Bruto y la deuda pública. Será difícil cubrir los carísimos programas sociales que hereda este gobierno y seguir subsidiando a Pemex que tan solo en 2026 enfrentará pagos por 26,000 millones de dólares por su elevada deuda, es decir, más del 5% del Producto Interno Bruto. El único contrapeso que sobrevive es el más cruel de todos, la realidad. Así que hoy, después de haber visto una marcha copiosa de estudiantes de Derecho con otras, de diversas universidades, no solamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino de universidades particulares y otras públicas, pero también aunada a los integrantes de los poderes judiciales, de la sociedad civil, padres y madres de todos esos jóvenes, hoy vemos que en México hay muchas voces que pueden ser importantes escuchar. Ojalá, de verdad que esperamos que ojalá sean escuchadas y no terminemos aplastados por una aplanadora que hoy es la denominada 4T o el partido hegemónico. Ya veremos cómo vienen los tiempos. Hasta aquí nuestro mensaje del día de hoy, nuestra colaboración, y se las dejamos para su reflexión. Oye, Nadia, que tengan una buena semana. Pero no puedo dejar y no puedo perder la oportunidad de aprovechar tu conocimiento que tuviste por el paso también de la presidencia, sobre todo del Tribunal Superior de Justicia. Tú fuiste magistrada, eres magistrada, Nadia, de la historia de nuestro estado de Morelos. Y esta confronta, Nadia. O sea, ayúdanos a entender algo. Sí. Dice, el presidente va por un sí se hace o se hace porque se hace, ¿no? Así es. Entra al tema legislativo. El legislativo pasa por una mayoría calificada, en generales pasa esto que será la reforma judicial.
pero entran unos amparos en distintos juzgados de distrito, es decir, en los juzgados federales se otorgan amparos para que esto se frene. ¿Cuál es la consecuencia, Nadia? Sí, Mira, sí lo puede frenar esto, o la política va a aplastar a la ley. Pues mira, desde el punto de vista legal y constitucional, la promoción, Tenemos un problemita con la comunicación. Hay que retomar, no seas malito, Mike, porque esto se llama, o sea, si la autoridad, si un diputado federal no asume con responsabilidad su postura frente a este amparo que se ha otorgado, estos amparos que se han otorgados, caen en un desacato. Y el desacato judicial es importante también, es una de las figuras que se tienen en el contexto de la justicia en nuestro país para evitar el abuso de la autoridad. Sale el desacato, que es importante. Nadia, te escuchaba, se cortó la comunicación, así entran de pronto los fantasmas, te imaginarás. Así es, Pablo. Pues te decía yo que lo que algunas personas que son pues integrantes del Poder Judicial, que es el que va a ser afectado con aquella reforma de la que estamos hablando, se han sentido afectados en su esfera de derecho, como todos los ciudadanos los tenemos. Entonces promovieron estos amparos y otros jueces que valientemente han tomado ciertas decisiones, y digo valientemente, no es porque sea una decisión arbitraria, sino porque realmente está sustentada en lo que la propia Constitución y las leyes establecen, además de muchos precedentes constitucionales. Por supuesto que esta es una decisión que no le ha caído bien al poder político. Tan es así que amenazan con juicio político a las personas juzgadoras que concedieron estas suspensiones, es decir, la suspensión implica que no se lleve a la discusión el tema y mucho menos a la aprobación. Y el paso siguiente, que sería mandarlo a todos los congresos de los 32 estados, que hay que recordar, por cierto, que Morena tiene la mayoría de los gobiernos estatales, esa suspensión que concedieron los jueces federales es lo que está deteniendo. ¿De qué manera? Bueno, hasta que los dictámenes sean analizados vía el mandato judicial. Cuando eso suceda, esa suspensión se va a levantar. Sin embargo, como te decía yo, evidentemente el poder político se ha sentido, pues de alguna manera podríamos decir que hasta ofendido, ¿no? Incomodado con esta decisión de dos jueces en la República, una de ellas, por cierto, aquí en Morelos, y el otro juez de Chiapas. Y entonces lo que han dicho es que no van a obedecer la suspensión y que van a ir sobre de ella porque van a pasar a discusión y aprobación de la reforma. Entonces, pues estamos viendo que esa fuerza que está teniendo el partido hegemónico, pues va a pasar por encima, probablemente, no es una afirmación, probablemente va a pasar por encima de las decisiones de los jueces y, por supuesto, esto le resta fuerza a nuestra ley. Esto es sumamente delicado, Pablo, porque estamos viendo que mientras tengas el poder político puedas tener la fuerza por sobre cualquier cosa que tengas frente, ¿no? Sea la ley, sean las personas, sean las minorías, sean lo que sea, tienes una fuerza que te valida cualquier decisión que tomes. Y ese es un gran riesgo precisamente para la democracia. ¿Por qué? Porque entonces te das cuenta que la democracia es tan frágil en tanto haya una mayoría hegemónica que imponga pues su criterio. Así que estaremos viendo una lucha jurídica, pero más bien creo que se va a trasladar al terreno político, mi estimado Pablo. Vamos a ver cómo se torna esto, porque ese anuncio también de Monreal, ¿no? De lo que tú bien dices, el juicio político, híjole, es un amague del legislativo al judicial. Y pues no sé cuál va a ser el alcance de las cosas, Nadia. Lo estás perfilando tú desde la pieza jurídico-política, pero me parece que la ley tiene que estar por encima y por fuera de cualquier interés político. Así es, Pablo. La ley tiene que estar por encima de todos nosotros porque para eso vivimos en un estado de derecho. Si permitimos que esa ley sea violentada,
por supuesto que estamos rompiendo el Estado de Derecho. Yo sé que lo he escuchado en actores políticos que dicen que los jueces están transgrediendo la norma jurídica, pero en realidad hay interpretaciones que no son, Claro. Son muy técnicas, quiero decir, no son como muy del alcance de las personas como de a pie, pero desafortunadamente quienes hacen política, más que enfocarse en una explicación un poco más acercada a la gente, están dando pues ahí bandazos políticos. Y por otro lado, los jueces, pues creo que es el momento que tienen que salir a explicar cuál es el fondo y la trascendencia de esta decisión, en términos coloquiales, ¿no? Para que entonces la gente de a pie, la que en su momento ha dicho que todos los jueces son corruptos, pues salgan entiendan lo que está pasando, porque es muy técnico, es muy elevado hasta para uno que está metido en temas jurídicos. De repente no es fácil comprender todo ese contexto constitucional. Y dice Lenia Batis que de pronto no va a ser necesario utilizar abogados con los formatos digitales que ella quiere implementar, ¿no? Pero No, vamos a estar hombre. pendientes. Imagínate nada. Cállate, Pablo. Y sabes, por eso justamente a mí me da mucho gusto que los estudiantes de las universidades públicas y privadas, o sea, aquí ya no importó de dónde eran, de qué estrato social, sino que son estudiantes, Pablo. Esa fuerza de la juventud, ese entusiasmo, ese ímpetu, se vio reflejado una vez más el día de ayer, y que escuchaba yo el relato de los chicos que empezaron este movimiento en la UNAM. Eran 12 jóvenes. Ayer eran 7,000 jóvenes, y después se les sumaron los integrantes del Poder Judicial, no solamente de la Federación, sino también de los estados, y los padres de familia y gente de la sociedad civil. Ese es el empuje y el arrastre que tiene la juventud, Pablo. Yo creo que hay que irle, dirían en mi pueblo, midiendo el agua a los camotes, porque la verdad es que si esos, mira, así empiezan las cosas, ¿no? De poquito, de una idea loca, y al rato se convierte en realidad. Si los jóvenes hoy también no defienden sus ideales y sus aspiraciones, el día de mañana pues ya no vamos a tener ni siquiera escuelas de derecho, porque los abogados van a salir sobrando, ¿no? Con eso de los formatos didácticos, que es una verdadera aberración, y qué lástima que lo diga una ministra, sin mayor reflexión acerca de la importancia de lo que se dice, ¿no?